Una vida paralela, despertado por una lámpara. La siguiente historia es uno de los más impresionantes relatos acerca de vidas paralelas que he encontrado en internet. Fue publicada hace 7 años en un comentario de Reddit por el usuario TemToTosSun, que nos cuenta lo siguiente. En mi último semestre de universidad, un jugador de fútbol americano me atropelló por caminar por donde él estaba practicando. Él pesaba 147 kilos y yo 54. Mientras que estaba inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa. Hizo que mi corazón saltara y mi cara se pusiera roja. La perseguí durante meses y ella tuvo algunos novios idiotas antes de que finalmente yo la conquistara. Después de 2 años nos casamos y casi de inmediato me dio una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de la casa. Cuando mi hija tenía 2 años, mi esposa dio a luz a un varón. Mi hijo fue la alegría de mi vida. Entraba a su habitación todas las mañanas antes de irme a trabajar y me enamoraba de él y de mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, noté que la perspectiva de la lámpara era extraña, como invertida. Todavía estaba en 3D, pero simplemente mal. Era una base de lámpara cuadrada, roja con adornos dorados en las 4 patas, y una pantalla cuadrada blanca. Estaba paralizado, no podía apartar la mirada. Me quedé despierto toda la noche mirándola. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien en esa lámpara. Dejé de comer. Dejé el sofá solo para usar el baño al principio. Pronto dejé de hacerlo también, porque no estaba comiendo ni bebiendo. Observé la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara mucho. Hizo que alguien viniera e intentara hablar conmigo. Para entonces mi cordura se estaba rompiendo y mi esposa estaba enloqueciendo. Ella llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que yo tuviera mi epifanía. La lámpara no es real. La casa no es real. Mi esposa, mis hijos, nada de esto es real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales. La lámpara comenzó a ensancharse más y más. Todavía tenía dimensiones invertidas. Ocupaba toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Escuché voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y me di cuenta del dolor. Mucho dolor. Las primeras palabras que dije fueron: me faltan dientes, y abrí los ojos. Estaba acostado de espaldas en la acera, rodeado de gente que no conocía. Muchos se estaban volviendo locos. Estaba completamente confundido. En un punto, un policía me levantó, me arrastró por la acera y el césped, y me arrojó boca abajo en la parte trasera de un coche de policía. Todavía estaba confundido. El policía me llevó al hospital. Parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia. Y ahí me hicieron tomografías computarizadas y cosas así. Pasé unos 3 años de horrible depresión. Estaba llorando la pérdida de mi esposa e hijos y luchando con el hecho de que nunca existieron. Tenía miedo de volverme loco y lloraba hasta quedarme dormido esperando ver a mi esposa en mis sueños. Nunca lo he hecho, pero a veces veo a mi hijo. Generalmente solo un vistazo de mi visión periférica. Tiene perpetuamente 5 años y nunca puedo escuchar lo que dice. Ese fue el final de esta historia. ¿Será verdad que esta vida no es más que un sueño? Si es así, ¿en qué lugar despertaremos una vez que todo esto termine? Yo soy NeoWizard y aquí termina el video. Gracias por verlo.